Hola. Quisiéramos hacerle un par de preguntas sobre la producción científica que tenemos en el Perú, específicamente la producción científica en nuestras universidades. Como usted sabe, en América Latina los países que más producen contenido científico es Brasil, seguido por Argentina, por Colombia y México. Pero ¿cómo podemos hacer para que en nuestras universidades podamos producir más? Bien, miren chicos, el problema no es un problema que se ha dado ahora, sino es un problema que tenemos como, diría yo, como sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se viene arraigando en la educación peruana y que se evidencia posteriormente en la educación superior es la poca o la falta de hábito de lectura. Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos. Como ustedes verán, en los últimos años, por ejemplo, en el 2003, se inicia políticas de cambio porque los resultados de la evaluación PISA a nuestro país en la educación básica regular, que es la parte formativa para la educación superior, nos ponen en los últimos lugares. ¿Y por qué? Porque los jóvenes en la educación básica no leen, no tienen hábito de lectura, no comprenden lo que leen, tampoco hacen uso de su razonamiento lógico, ¿no? Entonces, si un alumno no tiene ese hábito de lectura, no está motivado para desarrollar esa capacidad desde la educación inicial, entonces eso se ve reflejado a nivel universitario. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, es que nuestro país tiene dificultades en cuanto a la producción de artículos científicos porque muchas veces no son promovidos o simplemente no muestran interés por ellos porque no es ese hábito de lectura. Entonces, lo que queda aquí para poder dar solución es generar ese hábito desde el nivel de educación inicial para que cuando lleguemos al nivel de educación superior tengamos esa formación innata y poder tener esa fortaleza de poder desarrollar los diferentes artículos científicos que sí es necesario hacerlo porque es parte de la investigación. Y más aún cuando ustedes tienen al alcance los medios de comunicación, la tecnología, el internet, lo que les va a favorecer para que hagan una investigación mucho más activa. Otra de las cosas es que nosotros estamos haciendo un uso inadecuado de los avances tecnológicos. Yo también uso el internet, utilizo el celular. El problema es que esto se ha generado en una dependencia. Claro. Entonces, muchas veces fiamos con lo que está subido a los diferentes web o programas del uso del internet como Google, a veces la parte del Rincón del Vago, donde son informaciones que no son reales. Entonces, ¿cómo yo sé que es real esa información y cómo esa información a mí me va a servir para mejorar mi conocimiento y poder producir diferentes artículos científicos? Investigando de las fuentes directas. Es necesario hacer uso de los libros. Si nosotros manejamos información de un texto directo, ¿no? La información que yo pueda encontrar en internet me va a servir de repente, sí, para no estar digitando todo lo que ya está en el libro, pero me va a dar seguridad de lo que yo estoy colocando ahí es correcto. Claro. Entonces, ¿no? Para usted el problema de la motivación, el problema implica en hábitos de lectura. Hábitos de lectura. Y eso para promoverlos desde el inicio. Desde inicial, pero como ya estamos en la universidad, el mal está ahí, ¿qué solución damos? Es que ustedes, los jóvenes, tengan que ser promovidos, pero a partir de su toma de conciencia. Es porque yo quiero hacerlo, porque otra cosa es que el profesor te diga, tú vas a leer tales artículos, tales textos, y no lo vas a hacer con esa voluntad. Es investigar el tema que te gusta. Fomentar el desarrollo de conciencia, la importancia que tiene nuestra formación académica como futuros profesionales, el desarrollar ahora el hábito de lectura, a través de la investigación. Y la investigación es una situación innata del ser humano, porque todo este proceso de cambio, de transformación, del desarrollo mismo de la humanidad se hace a partir de dar soluciones a problemas, y esos problemas responden a la satisfacción de las necesidades, de mejorar nuestras condiciones de vida. Y la única forma de mejorar nuestras condiciones de vida es poder lograr desarrollar ese conocimiento a través del hábito de la lectura. Porque las personas cuanto más leen, más información tienen, más seguridad tienen del conocimiento que logran.
Pero si no leen, ni siquiera leen un periódico, una revista, se genera una tormenta en algo que es un hecho natural. Yo les decía muchas veces a ustedes en el curso de filosofía que el hombre desarrolla todo este avance del conocimiento, de la ciencia, porque parte de la búsqueda de dar una solución a un problema. Porque justamente la vida es eso, es un problema, y si no fuera problema no hubiera vida. Y la investigación es un hecho natural, solo que hay que desarrollar los elementos que tenemos en nuestro medio. Claro, pero no solo se puede quedar en la investigación, sino también es fomentar esa información, y eso se hace a través de la redacción. Claro. Entonces, para aprender esa redacción, las normas que se necesitan en este caso, la más conocida es la APA, la American Psychology Association. Sí. Pero entonces, ¿cómo se puede dar los primeros pasos para aprender a fomentar esto? Mira, lo primero que tenemos que fomentar es hacer campañas sobre hábitos de lectura. Claro. Si no tenemos, pero no solamente se trata de leer, sino comprender lo que se lee. Y al comprender de lo que se lee es interpretar ese texto hacia al campo de la investigación o el tema que yo quiero investigar. No hay otro. Pero para eso es cómo queremos hacer para poder redactar investigaciones o para poder redactar las revistas científicas. Yo vuelvo a plantear lo mismo. La alternativa está en fomentar la toma de conciencia en la importancia que tiene la lectura para poder nosotros no solamente escribir artículos científicos, sino también para poder entender nuestra propia existencia. Entonces, para eso existen normas. Sí, justamente en el Perú, a raíz de estas últimas décadas, se ha dado énfasis en las condiciones o las convenciones internacionales para poder redactar. ¿No? A consecuencia y tomando como acotación de que esto no es plagio sino copia, es donde se da mayor énfasis y se promueve a través de las universidades y también se está promoviendo a través de las instituciones educativas que los estudiantes al realizar un trabajo de investigación, ya sea un trabajo de investigación básico como es la monografía, hasta un trabajo de redacción científico como es una tesis o artículos científicos, lo tenga que hacer respetando la autoría de otra persona. Entonces, mira, si hablamos del modelo APA, el modelo APA no es de ahora, el modelo APA nos están poniendo como sistema ahora, pero el modelo APA tiene más de 100 años de existencia, ¿no? Que se aplicó a un inicio al campo de psicología para respetar las investigaciones, los diagnósticos de los psicólogos y haciendo mención de quién ha hecho esos descubrimientos para fundamentar otros hallazgos, ¿no? Claro, no tan solo sobre eso, pero también el sistema ético de la... Claro, es que no solamente es eso, o sea, el problema está en que tampoco nosotros nos podemos encasillar en ciertos parámetros, ¿no? Porque si nosotros nos queremos encasillar en ese parámetro, para una redacción científica tiene toda una connotación, sino que nosotros tenemos que saber usar esas convenciones internacionales y adecuarlo a nuestra realidad, de mi campo a lo que yo estoy investigando. Y hay elementos básicos que dice el modelo APA. Uno de los elementos básicos es, muy bien, si tú vas a copiar un texto que no te corresponde y tiene más de 40 palabras, respétame, ponlo de esta forma, usa la sangría, ¿no? Menciona el autor, el número de página. Cuando tú vas a hacer la mención de un texto más o menos de 40 palabras, ponlo entre comillas. Y si tú haces un parafraseo, ponlo al final, pero tú has partido de algo. En otras palabras, esas convenciones internacionales regulan y hacen que los nuevos investigadores respeten los aportes de otros autores, porque no es tuyo tu trabajo. Claro, no tan solo eso, sino te pone en coyuntura, o sea, en el contexto de las otras investigaciones. Claro, pero hay otra cosa, es que no podemos hacer uso y abuso de esos modelos APAS, ni de los modelos Vancouver, Chicago, porque no solamente existe el modelo APA, claro, sino que cada una de esas convenciones internacionales responde al tipo de investigación y yo lo que quiero realizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O qué es lo que se sugiere a ustedes como jóvenes? Es que recordemos un hecho muy interesante, lo que decía Aristóteles, ¿no? Siempre hay que buscar un punto medio. Cuando tú pones en una balanza demasiado peso a la izquierda, se va a caer. Cuando tú pones demasiado peso a la derecha, se va a caer. Busca siempre un punto medio. ¿Eso qué significa? Que todo extremo nos hace daño. Entonces, a veces se exagera estas convenciones internacionales para justificar la falta de tu producción. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que
las redacciones científicas que nosotros podemos hacer, las investigaciones, las monografías que son los niveles básicos de una investigación, los artículos científicos, se debe hacer uso de estas convenciones, pero no hacer abuso de esas convenciones, porque nosotros debemos, a partir de esos informes, yo dar un aporte personal, un toque personal, porque si no sería copy-paste. Entonces hago uso y abuso de los modelos y coloco, ¿no? Porque como me dice que ya no es plagio, porque yo pongo lo que dice, según el modelo APA, lo que dice tal autor, todo lo pego, no se trata de eso. Se trata de saber hacer uso de esas convenciones internacionales para yo también aportar. Y eso, en conclusión, viene de vuelta a lo que es comprensión de lectura, interpretar lo que lees. Lo dijiste tú. Lo dijiste tú, no hay de otra. O sea, la situación es qué produces tú. Porque no se trata de copy, no, sino yo uso estas convenciones internacionales, pongo a pensar un poquito el aporte aristotélico, ¿no? Sin extremos, punto medio, pero yo también tengo que hacer mi producción en esa redacción. Aplicar el diálogo socrático, preguntarse. Posiblemente, no posible también, podríamos entrar ahí, ¿no? Pero la idea es que no podemos hacer abuso de estas convenciones internacionales, porque eso es lo que está sucediendo. Entonces eso es lo que está generando un problema ahorita también, ¿no? En parte de la formación universitaria. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que es cierto que los artículos científicos no producimos a nivel universitario en Perú, ni siquiera figuramos, porque nuestro talón de Aquiles está en el problema de hábitos de estudio y específicamente en que en la gran mayoría no hace uso de esa situación natural de investigación que es buscar informaciones directas y leer. Pero no se trata solamente de pasar los ojos de leer con lo que está el contenido, sino comprender lo que se lee, interpretar lo que se lee y dar tu toque personal, acompañado de los modelos. Uno de ellos que es el más común porque el modelo APA se utiliza más para las partes de las áreas no médicas, no ciencias exactas, como es el caso del Vancouver, que sí se da para la medicina. Eso es lo que yo les podría decir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ustedes como jóvenes que están en el segundo ciclo, y creo que esto lo están llevando en el curso de MTU, ¿no es cierto? En metodología, es tomar conciencia, ¿no? Y realizar de repente, no sé, a partir de uno mismo, cambios de actitud y desarrollar hábitos que nos permitan mejorar nuestros aprendizajes, nuestro conocimiento. Y uno de esos hábitos que está dejado de lado y no lo queremos entender es la lectura. Y comprender lo que se lee es lo que debemos nosotros crear conciencia en toda la universidad, a través de ustedes, de repente, su trabajo de investigación que están haciendo. Porque como yo les vuelvo a repetir, no se trata solo de la investigación de artículos científicos. ¿Que se deben de dar? Sí. ¿Que debemos producir? Sí. Pero primero debemos partir por lo primero. Empezar de inicial lo de comprensión de lectura y fomentarlo eso desde y para poder relacionarlo, ¿no? Y poder trabajar de esa manera articulada. Muchas gracias. Ha sido un gusto verlos, chicos. Nos despedimos. Me pasan el video, por favor.